Buenas tardes, días, noches, en momentos en que estés viendo esto. Yo soy Héctor Rivera y el día de hoy, aunque lo estoy grabando en la noche, jaja, me encuentro aquí para un poco de chismecito, hablando un poco pues sobre procesos y seguir y medir estos procesos a la hora de querer hacer algo, ¿verdad? ¿Qué entendemos por seguimiento? Bueno, seguimiento podemos hablar de observar, de vigilar, de ir registrando algo. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda esto, cuánto tiempo tarda aquello, cuánto tiempo tarda cada una de sus partes, ¿no? Es como que seguimos eso, seguimos ese proceso que se lleva. Y la medición, pues ya es entonces dar ese valor numérico de tal esto, se tarda esto, y de esto se tarda esto. Y entonces ya, seguimiento, medición, trabajan juntos, uno con el otro, y nos dan un proceso de seguimiento y medición. Ja, 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 ja. Em, Ahora, este proceso de seguimiento y medición, pues es algo que le sirve más que nada a empresas, a compañías, organizaciones, a la señora que vende dulces regionales, a la hora de, pues, sobre todo querer aumentar o querer hacer más efectivo, efectiva la producción de un producto, porque pues hablamos de que es algo que sirve para optimizar la producción de un servicio, de un producto, de una comida, shalala, shalala, shalala. Ahora, ¿yo alguna vez lo he utilizado? Podríamos decir que sí. Como ya dije, pues eso es algo que no está enfocado precisamente al ciudadano promedio, pero con un poco de cabeza, una investigación más a fondo de lo que voy a dar por encima acá y muchas ganas, eso es muy importante, muchas ganas, pues también puedes utilizarlo tú, a lo mejor si quieres optimizar algo. Podemos decir que tú eres una empresa de limpieza que quiere optimizar cómo hacer el aseo de su casa y entonces el cliente eres tú y tu casa limpia, ¿verdad? Y entonces dices, ah, pues me tardo tal, pues empiezas a seguir, ¿no? Empiezas a observar, a vigilar cómo haces las cosas y luego las empiezas a medir. Dices, ah, pues haciendo la sala me tardó esto, haciendo la cocina me tardó esto, haciendo el baño me tardó esto, haciendo mi cuarto me tardó esto. O si vives en un departamento de 3x2 qué sé yo, haciendo la sala, el baño y la cocina te tardas esto porque todo está en un solo cuarto. Cada quien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, yo lo he usado, pues sí, para el aseo de mi casa, no. Yo tengo un hobby que creo que igual muchas personas lo tienen, muchas personas lo van a tener y muchas personas siempre lo tendrán, que es el diseño de personajes. Ahora, eh, yo lo tengo realmente desde hace añísimos, desde que tengo uso de memoria. Los recuerdos más lejanos que tengo utilizando un lápiz y una libreta, aparte de dibujando cocodrilos, me gustaba mucho de pequeño, es diseñando personajes. Yo era pequeño cuando salió una serie que se llama, no sé cómo podría decirlo, existió. La transmitían por la tele, bajo tierra. Como me gustaba esa serie, 10 de 10, la mejor serie de Disney XD, aunque muchos digan que no. Y yo lo que hacía era diseñaba babosas en el mundo bajo tierra. Se utilizaban unas cositas a lo Pokémon, que son unas babosas. Y tienen poderes. Y yo diseñaba babosas, me gustaba mucho. Y después siguió creciendo ese hobby. Y entonces, conforme mis intereses se iban cambiando un poco, empecé a hacer plantas para plantas contra zombies. Empecé a hacer gemas para Steven Universe. Empecé a hacer chicas mágicas para el universo de Madoka Mágica. Como me gusta ese anime también. Y pues actualmente ya, pues es algo que me sale a veces de cualquier temática. A veces simplemente un concepto me parece interesante y de repente estoy haciendo la idea que yo tengo de cómo sería un dios si fuera un adolescente. A lo mejor un personaje para videojuegos, sigo haciendo mucho eso. O para historias que hago que terminan abandonadas en una carpeta en mi computadora porque nunca las termino. Pero voy a tomar el ejemplo de personajes para videojuegos que yo he diseñado. Obviamente, pues, este es mi hobby, no lo hago de manera profesional.
no lleguen a ver la luz del día esos diseños, más allá de mostrárselos a mi familia, a algunos amigos. Pero, pues, a lo mejor antes, para una gema de Steven Universe, nomás buscaba piedras preciosas, veía, la tal cosa Ita, se ve así, entonces vamos a ponerle una mujer con vestido por encima, y ya. Pero ahora no. Ahora, pues ya llevo cierto proceso, ¿no? Ya, pues, no quiero, no sé si sea la palabra adecuada, pero podemos decir que lo profesionalicé un poco más, el proceso de diseño. Y entonces, en el caso de un personaje para videojuego que hice hace poco, pues me di cuenta de que en el juego hay un grupo de personajes que me gusta mucho, que ya no tienen mucha popularidad hoy en día porque nuevos personajes han salido, más poderosos, y ese grupo se quedó atrás. Entonces dije, pues ¿cómo podría hacer un personaje que ayude a ese grupo a relucir un poco más, a pues ser más usados, ser más populares, tener más poder, no estar tan atrás? Y pues fue cuando empecé primero a generar un kit de habilidades y empecé a prestar atención en modos de juego enfocados hacia ese grupo de personajes que ha habido, a algunos eventos donde pues también ha habido bonos especiales para ese grupo de personajes, porque el grupo de personajes pertenecen a un arquetipo que se llama daño sobre tiempo o DOT por sus siglas en inglés, que lo que hacen es que el enemigo, cada que es su turno, el enemigo recibe daño, porque el juego es por batalla por turnos. Y entonces, pues a razón de analizar todo esto de los eventos, de los modos de juego, de pues la base en general de cómo funcionan estos personajes, porque ha sido es de mi grupo de personajes favoritos, así que estoy bastante familiarizado con ellos, pues empecé a generar el kit y dije, pues a lo mejor como el enemigo recibe daño a comienzo de su turno, pues que el personaje pueda hacer que los enemigos tengan más turnos. Pero como eso es riesgoso, porque me van a matar mis personajes, pues los personajes tienen todavía más turnos y entonces así aumenta el daño total que pueden hacer en un rato pequeño. Y entonces ya, una vez hecho todo este análisis y perfeccionado esta idea de habilidades, pues pasé ahí cómo se entra el personaje. Y pues igual basándome en la historia del juego, en las facciones que existen, en cómo se han mostrado a lo largo de toda la existencia de este juego, pues dije, ok, entonces lo más conveniente ciertamente pues es que sea parte de, podemos decir, una organización que es como el Banco Mundial en el universo del juego. Y entonces, bueno, estética. ¿Cuál será la estética del personaje? Como es un juego, pues principalmente enfocado a vender personajes femeninos, hay que ser honestos, pues dije, va a ser un personaje femenino, va igual, pues quedaría muy bien con la tendencia que tenía ese arquetipo a siempre usar personajes femeninos. Dije, pues entonces es parte de este banco, entonces, ¿cómo son los personajes que forman parte de esta facción? Y empecé a prestar atención a su ropa, a las inspiraciones que tienen sus outfits, y pues dije, ok, pues tenemos una temática un poco futurista, a la moda, mucho cristal, cristales, brillos, riqueza, o sea, es el Banco Mundial, ¿verdad? Y entonces así eventualmente llegué a la idea de el diseño final de ese personaje que hice. Y podemos ponernos a pensar entonces un poco sobre cómo pasé de, ay, piedra preciosa, pone una mujer con vestido encima, a pues todo este análisis de cosas, de situaciones, sobre pues estética, tendencias, cómo funciona, lo que he hecho juego con eso, ¿no? Y pues regresamos entonces a ese seguimiento y medición. A lo largo de los años, pues he también pues observado los patrones, ¿no? Pues, en las noches soy más eficiente, eh, a lo mejor para dibujar, para pues diseñar todo lo que sea visual, pero es en las tardes
cuando pues, mi cerebro es el que está pensando más en temáticas, a lo mejor en los kits de habilidades. Y empecé a medir también qué tanta era la calidad de los diseños según cuánta más atención le ponía a ciertos aspectos. Y entonces, pues, investigación, entonces, pues, tiempo de dibujo, detalles, eh, satisfacción que tanto le gustaba a quienes se lo mostraba, shalala, shalala, shalala. Y nos encontramos entonces con un concepto curioso que son los KPIs, Key Performance Indicator, o algo así. Perdón mi pronunciación. Estas cositas chiquitas, no tan chiquitas, no sé si se les puede poner un tamaño, no son precisamente tangibles, son las que ayudan a las empresas, a las organizaciones, a llevar estos procesos de seguimiento y medición. Realmente, pues, hay variedad, hay de todos los sabores según lo que necesites, para el diseño, para esto, para lo otro. Y pues estos indicadores pues nos ayudan con cosas como pues checar la eficacia, la eficiencia, la capacidad, productividad, calidad, beneficio. Y entonces podemos checar, no, pues con esto podemos ver que pues esta parte del proceso es un poco necesaria, podemos eliminarla, pero esto pues en comparación con otras cosas es lo más efectivo, podemos pues destinarle más. Realmente es todo un... Pues voy a utilizar la palabra otra vez, lo siento si estoy repitiendo mucho, pues es un proceso de optimización que pues nos ayuda, realmente nos ayuda para mejorar algo, para hacerlo más eficaz, más efectivo, para sacarle, en el caso de empresas o de la señora que vende dulces regionales, más, pues, más ganancia, ¿verdad? Porque a lo mejor tal dulce no se vende bien, tal dulce se vende mejor. Y entonces podemos llegar a estos KPI en el diseño. Y hablamos de, pues entonces, pues cuántos diseños nos salen bien, cuántos diseños salen mal, ¿no? Tasa de éxito, tasa de error, de si un diseño nos sale mal, qué podemos hacer para corregirlo, y entonces de recuperación de errores, que decimos, pues no nos gustó, pero ahora ya nos gusta y ya lo mejoramos. O tasa de primer éxito, que pues podemos decir, pues con esto que estamos haciendo a cabo, toda esta medición, todo este proceso que llevamos, pues qué tanto nos tardamos en conseguir un buen diseño, un diseño que nos guste, ¿verdad? Esto, la verdad, pues me lleva a un último pensamiento, a una idea final, que es pues la importancia de este proceso de seguimiento y medición para optimizar pues las cosas que hacemos, ¿verdad? O sea, para nuestra vida diaria y de cómo también es importante para lo que consumimos en nuestra vida diaria, creo que pues nos ayuda a optimizar, a hacer mejor las cosas y que aún pues cosas pequeñas que hacemos por hobby pues sean más importantes para nosotros, más representativas porque podemos hacerlas mejor, nos sentimos más felices con eso. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, yo me despido, soy Héctor Rivera y nos vemos en la próxima.